wow, esto es una A, esto es solamente una forma más en la que yo puedo sacar una historia del mundo, no más. ¿Qué pasó con nuestra historia? Entonces nos reunimos con el ilustrador, nos reunimos con todo el mundo y empezamos a mirar qué hicimos mal, qué fue lo que no funcionó. Mire, tiene 3D, tiene los diálogos, la tecnología, todo está ahí. Experiencia de usuario. ¿Qué falló? Entonces lo primero que vimos es nuestro formato viene de la televisión, es formato horizontal. Muchos libros se hacen ahora de esta forma. No está mal, está bien, pero para lo que nosotros queríamos hacer, y nos dimos cuenta que el formato no nos ayudaba. ¿Por qué el formato no servía? Por dos motivos. Nosotros estamos haciendo un cómic a la larga es arte secuencial. ¿Sí? En televisión hay un lenguaje que se ha desarrollado desde el cine y talleres audiovisuales en el que yo tengo un plano a la vez y ese plano me va contando la historia, ¿cierto? Porque se mueve por sí solo. Aquí yo no tengo esa ventaja. Aquí yo tengo que tener el movimiento en mi cabeza. Y si yo me pongo a poner plano por plano, la cosa no funciona. Bueno, en este caso, por ejemplo, no funciona. ¿Por qué? Porque mientras yo veo esto, olvidé lo que pasó. Y en el momento en el que olvidé, pues ya se me olvidó la historia, la experiencia de usuario está fallando. Nos dimos cuenta que el arte secuencial requiere que al menos tengas tú dos imágenes en el mismo lugar para que yo tenga una sincronización en la cabeza y el tiempo y el espacio me den la sensación de que algo está aconteciendo. Entonces dijimos, vamos a modificar el formato, nos vamos de horizontal a vertical. ¿Por qué? Porque cuando yo lo tengo en horizontal, mis ojos están en este nivel. Yo de una agarro la información, pero cuando yo lo tengo así, por ejemplo, vamos aquí a otra página. Cuando yo lo tengo en este formato, yo obligo al lector a que mire de arriba para abajo. Y en esa medida doy la sensación de secuencialidad que estoy buscando. En el otro no lo podía hacer, por eso ustedes van a encontrar una estructura muy así. En nuestro cómic manejamos esto, o de tres, o buscamos siempre que la persona tenga la necesidad de aportar leyendo, moviendo sus ojos, para darnos la sensación de movimiento. ¿Sí? Eso es una de las cosas muy importantes. Las ilustraciones también tuvieron que hacerse mucho más suaves. Si ustedes comparan estas ilustraciones que tenemos en este cómic con las de este, por ejemplo, ¿sí? Miren la calidad de esta, es mucho más de impresión, mucho más de para que uno la mire y se quede viendo. Eso también era un gran problema en nuestro caso, porque necesitamos es que la gente siga leyendo, no se quede admirando el arte. Entonces nos tocó bajarle un poquito, sigue siendo un arte muy bello, el ilustrador se llama Giovanni Nieto y el tipo es sensacional. Y Giovanni entendió perfectamente eso. Y entonces se cambió un poco el estilo para hacer una lectura visual más rápida. Entonces esas son como de las dos cosas de concepto que más nos afectaron y que fuimos desarrollando en el camino. El storyboard fue la otra. Entonces, el guión es el mismo para los dos, el guión no cambió. Lo que sí cambió en el guión fue que cuando empezamos a escribir, veníamos de la televisión, decimos media hora, 22 escenas. Cuando nosotros terminamos de hacer la primera, no duraba sino 8 escenas, porque el tiempo de lectura de una persona, cuando empezamos a probar, era casi 20 minutos, solamente en 8 escenas. Entonces tengan eso también muy en cuenta. Lo que va a durar su libro impreso en pantalla no es necesariamente el mismo tiempo. Un niño acá se demora 15-20 minutos y es más que suficiente. Si yo le doy las 22 escenas que en televisión es media hora y el hombre se toma una hora leyendo, no termina. Entonces nos tocó dosificar mucho más el guión, estructurarlo de mejor forma para que en 8 escenas cuentes algo redondo que funcione estructuralmente y te dé lo que tú buscas. Y pues nada, eso también ayuda en costos. A nivel de storyboard, lo que nosotros empezamos a hacer fue a jugar con esa forma en que yo le presento a la audiencia la lectura de la escena. Entonces la escena 3D la terminamos fue metiendo después y de otra manera. Bueno, pues, ¿qué más les puedo comentar de ahí? Pasemos al otro punto y seguimos mirando. ¿O a ustedes quieren? Vamos a saltar vamos a dar como unos consejos al final, que son estas dos. Saltar rápidamente a lo que nos pasó a nosotros en Biblioteca Nacional. Creo que ahí es importante lo
lo que dice Johan, que uno pues está de todas formas inventándose un lenguaje. En nuestro caso, como estábamos adaptando libros que de alguna manera existían en otro, tenían una existencia previa de alguna manera, no era tanto cuestión de un storyboard, sino de cómo estructurar el contenido. Nuestra experiencia y los libros que hicimos se parecen más a libros y venimos, digamos, como del lado de los libros, y eso de nuevo se ve la diferencia. Lo primero, de eso vamos a hablar ahorita después, es cómo es que eso existe en la tienda de Apple. Les vamos a hablar en el siguiente taller qué licencias adquirimos, cómo se ha hecho todo ese proceso, etcétera, ¿no? En el caso, digamos, el caso nuestro, que es comprando esas licencias y ese software. La vorágine de José Eustacio Rivera fue la primera que dolorosamente aprendimos la lección, que aquí no puede tener, que no le vale nada tener 100 o 500 hojas, pero sí los megas pesan mucho. Pesan a la hora de descargar, pesan a la hora del usuario y pesan en la experiencia de navegación de un Android. Sí. Había un reto que tenía la biblioteca, y es que por ser la biblioteca necesitaba apuntarle a todos los canales existentes. O sea, no era solamente tener un libro que funcionara divinamente en app, sino que además debería apuntarle a cuánto canal de distribución podríamos adaptar. Entonces, algo que nos impactó mucho cuando empezamos con esta novela, que es tan larga, es que cualquier transfer que se haga a otro canal, ejemplo para Android, ejemplo EPUB 3, pesa mucho las páginas en ese caso, porque el contenido se ve modificado de una manera, simplemente con la dimensión de la pantalla. Si yo tengo imágenes full screen para que se vean en 1024 por 780, pero además cuando me voy a otra plataforma cambia brutalmente, era prácticamente pensar en rehacer una parte del libro. Cuando son 400 hojas, eso pesa en tiempo, en cosas. Entonces hay que también saber ese impacto que tiene el tamaño, porque aunque dicen que en digital no puede meter 1001 páginas, sí les puedes poner, y no, en costo de impresión pues no va a ser tan dramático, pero lo va a hacer cuando tengas que hacer varias versiones y demás. Entonces, Y las descargas. Se demora mucho. Este caso de la vorágine, digamos, rompe la regla de la que hablamos al principio, porque es una novela, primordialmente es texto. Pero ¿por qué tomamos esta decisión con la vorágine? La vorágine, entonces por eso es una contra. ¿Dónde está? Ahí. La fuente fija, esto no es EPUB, esto no se le puede crecer la fuente está fija y se parece más a un impreso en ese sentido. Es más bonito, digamos, gráficamente, y le podíamos dar textura al papel y escoger una fuente, etcétera, ¿cierto? Pero no tiene las funcionalidades de un EPUB, que es hacer notas, encontrar la página, ¿cierto? ¿Qué ganábamos en este formato? Ganábamos poder integrar página a página nuestro manuscrito original de la vorágine, que es nuestro, poder integrar sobre la página el glosario. O sea, no es un link, sino es como es un pop-up. Un pop-up. De nuevo, seguíamos integrando el manuscrito. Ganábamos también en que este libro se basó, o sea, ese texto lo hicimos en coedición con el Libros, que atrás está Iván, no lo había visto. Entonces, lo primero era, pues Iván tiene la versión EPUB, que estamos ofreciendo nosotros de distinto. Agrupar una cantidad de material que estaba disperso y que ya era nuestro, y es todo lo que se hizo para la exposición bibliográfica hace 9 años, o sea, en el equivalente editorial, catálogo que está, digamos, libros que están descatalogados o contenido que tengo por ahí volando que nunca usé. Aquí hicimos un reciclaje de todo lo que había, la digitalización del manuscrito, la información, digamos, sobre los personajes que teníamos de la exposición, sobre el autor y la obra. Damos toda la investigación previa que le dimos nueva vida en este formato, ¿cierto? Entonces eso nos permitía
El formato igualmente hacer como unas pies de foto, unos pies de página como glorificados. Quisimos hacer vertical y horizontal en un momento, y en vertical era el texto para respetar el texto y en horizontal los pies de página, y eso lo abolimos hace poco. Era un chicharrón. El usuario se perdió muchísimo. Se perdía el usuario, era un chicharrón, era lindo, lo que sea, no. Eso era un chicharrón. Lo mismo, como esto no es texto que hace reflow, o sea, no responde a la pantalla, tocaba diagramar para horizontal, diagramar para vertical, no tan chévere. Pesaba un furgo porque queríamos meterle el manuscrito entero, porque el manuscrito entero pues es la primera vez que ha visto, o sea, hay un pedazo montado en nuestra web, pero no entero. Y digamos en una pantalla hasta se ve muy bonito. Entonces, si bien teníamos hojas del manuscrito relacionadas, hasta donde pudimos hacerle paleografía al texto, digamos, qué hoja correspondía a qué momento de la novela, el manuscrito entero pesa 300 megas, entonces lo pusimos aparte. Entonces, hoy en día se ve el manuscrito por aparte, que son como 3 cuadernos. Lo pusimos aparte de la novela, porque el asunto del peso de veras que es muy serio. Luego lo que nos pasó, lo que llamamos aquí el downgrade, pues empezamos haciendo el libro y lo probábamos en iPad y felices, eso funcionaba divino. No, es solo el libro. Luego lo pusimos en una Android Galaxy de alta gama y el libro se quedó tieso. No corría bien, bueno, nos queríamos morir. Sí, cuando se descargaba el libro tenía muchos problemas en interacción porque aunque la tableta, según lo que uno lee, es que es de la mismo nivel que un iPad, desafortunadamente habían cosas que no estaban corriendo bien. O sea, el desarrollador genera el APK, pero es muy incierto el comportamiento. Por eso hay un periodo de prueba, y es porque es muy incierto cómo se comporta en el procesador que tienen estos, pero entonces en el que tienen los otros, y es demasiado incierto. Entonces nosotros hicimos lo que es un downgrade en cuanto a los libros, que lo teníamos en altísima calidad, funcionaba como una seda, pero cuando lo queríamos a dispositivos de una gama mucho más baja, tocó empezar a quitarle animaciones, a quitarle funcionalidades y generar. En retrospectiva, eso funcionaba en la medida en que pues, ya teníamos el libro full y era solo recortar, a diferencia de tener un libro de baja gama y empezar a sumar. Entonces, esa lógica la empezamos a usar con los otros libros, especialmente porque, digamos, queríamos poner los libros en las tabletas del gobierno y bueno, eso tenía otro manual. Perdón, un segundito, las tabletas que va a regalar el gobierno, ¿qué tabletas son? Son unas tabletas chinas, Android, más o menos de este tamaño, son de muy mala calidad. Pues rendimiento deja mucho que desear. Hay varias. O sea, el gobierno no solamente va a dar un tipo de tablas, como 8 visitadores. Sí. Y hay de todo tipo. O sea, hay unas que no están muy buenas, pero hay otras que sí están relativamente buenas. Es más, la última licitación la declararon desierta porque no daba el estándar que ellos buscaban. Nosotros tenemos nuestra aplicación que es exigente en esas tablas y está corriendo. Entonces yo puedo dar fe de que por lo menos la mía está andando chévere. Aparte de todo, estamos apuntando a qué contenido va a tener las 500.000 o pensando todo el mundo en qué idea vamos a tener, pues es que saber eso, qué nos van a comprar. Ustedes siempre tienen que pensar en diseñar para la menos buena. No, si la menos hay unas muy malas, o sea, es que bueno, pues El tamaño de pantalla también. Pero siempre piensen, a nosotros, a los dos proyectos, a los de ustedes siempre nos pasó lo mismo, empezamos desde arriba para abajo. La versión Android nuestra tuvo todos los problemas del mundo porque habíamos empezado a trabajar con este aparato, pero resulta que nuestro modelo de monetización era el otro, era para Android. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Aguantar el golpe y vamos a desarrollarla bien para Android. La de Android, por tiempo y por cosas no la vamos a mirar ahorita, pero la pueden descargar también y esa funciona mucho mejor y le hicimos arreglos, le metimos un navegador. En este que ustedes ven no hay navegador, entonces si la gente quiere ir a una página específica no puede, en la de Android sí. ¿Sí? Y detalles de ese estilo que uno va mejorando, también les contaré ya después al final hablamos un poquito de la base de datos. Ahí, para pasar rápido y dejar tiempo de preguntas, tiempo para el tinto y para la siguiente actividad.
Digamos que para efectos de cómo se hizo la vorágine en tiempos del orden de trabajo y eso, trabajamos con una editora que venía de los libros y aquí no fue un trabajo tan técnico en cuanto a, digamos, conceptualización de si estaba en digital o no, era más como en qué momentos del libro íbamos a poner sus pies de página, y las sorpresas vinieron fue luego con el peso, con las cosas que nos engolosinamos. Uno tiene que desengolosinarse rápido porque hay cosas que no funcionan y no funcionan. Entonces, la antología de cómic nos volvió a pasar de nuevo. Ya aprendimos que no podíamos hacer un libro de 700 megas, entonces este ya iba de 250, entonces ya el libro tiene una lectura en vertical distinta en horizontal. Nos pasó, eso sí, que las animaciones, vamos a ponerle a Andresiño, ya que está aquí, en iPad podíamos, todas las portadillas, tuvimos que encargar portadillas a todos los autores, porque los cómics ellos los habían publicado en blogs y no todos tenían portadilla, no existía. Digamos, para este formato pues nos hacía falta. Nosotros ¿qué hicimos? Adaptamos cómics que ellos ya habían publicado en blogs, entonces pasábamos de un espacio digital a otro espacio digital, tratando de aprovechar lo que hacía una tableta. Este tiene el ruidito. De nuevo, en un taller de lectura con niños casi se nos acaba la actividad. O sea, los chicos pusieron eso a gritar 100 veces. Fue lindo. Digamos, es la misma idea de las tapas. Estábamos felices con nuestras animaciones, el libro corre en vertical y queríamos, bueno, que era diferente, que estuviera en una tableta, que pudiéramos hacer una lectura viñeta a viñeta. Eso se manejó como unas galerías. Ahí nos costó mucho trabajo las zonas, no todos los sitios donde uno pone el dedo es igual, entonces hay como unas zonas de sensibilidad. El iPad siempre te va a recibir que el mismo gesto, tú tienes que decirle dónde quiero que ese gesto haga qué cosa, porque siempre el gesto va a ser el mismo, es este, o puede ser este, de golpear o este, pero entonces acá el usuario se perdía mucho, porque decía, pues yo quiero ir para esta página, y hacía acá pero no acá. Entonces ahí el reto era en las hojas de instrucciones, donde la gente podía, casi siempre los libros en este momento tienen unas hojas de instrucciones donde uno le enseña al usuario qué se va a encontrar. Muchas veces hay como un lenguaje común que son botones muy llamativos o ya muy textual como gire acá, pero eso es algo que uno normalmente tiene que tener claro, y es clave que o sea, hacer pruebas con lectores y ver en diferentes casos cómo no le hay gente joven que eso es en 2 minutos chin, 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 chan, o gente joven que en 2 minutos no la logra. O sea, es como cuestión de prueba y error, sobre todo en el lenguaje de botoneras, donde hacen el trigger del gesto como tal. El único cómic que trabajamos directamente con la artista fue Mónica Naranjo, y creo que fue lo más bonito de la antología, digamos, porque en el caso de las animaciones, pues decimos nosotros que queríamos de cada animación de portadilla, y realmente es un adorno, es lindo, pues vale plata, pero era lindo, queríamos hacer. Este fue el único en que ya existía que es casi como un cuaderno de dibujo, o sea, no es el lenguaje tradicional del cómic. Ella diseñó el sonido, entonces ella primero tuvo que modificar los dibujos, pues porque eso es un carboncillo, ¿no? Entonces ella tuvo que redibujar, pasárnoslo en capas para poder hacer eso. Pero era un dibujo que originalmente había nacido en carboncillo, entonces sí era posible intervenir. Sí, pues igual se le hizo invitaciones a los chicos de cómic que habían trabajado directamente en Vector que nos pasaran archivos, pero por tiempos y no logramos ponernos de acuerdo, y ella quiso intervenir, dibujo directamente, hacer cuadro por cuadro. O sea, ella no se intervino, diseñó el sonido ella misma, las voces, entonces puso a respirar, ahí no se oye, son como susurros, sí, bueno. Entonces eso fue bonita, y intervino también la portada.
se borra, ¿no? Entonces, de nuevo en Android nos vamos a ver las animaciones. No está en Android. Ya, o sea, no podemos. En Pombo ya pesa 35 megas y estamos muy felices. Porque ya, digamos, en cuanto a peso y optimización de interacción, logramos hacerle trampa a las animaciones con las capas transparentes que les contábamos. O sea, hay algo del peso que, aunque nosotros en nuestra posición el peso era algo realmente malo porque los canales de distribución que teníamos, necesitábamos las tabletas del Estado, eran tabletas que ya iban a tener mucho contenido y no se podían dar el lujo de darle 1,5 GB para que alguien descargara el libro. O sea, era algo que no podíamos. Hay gente, igual hay libros que son, el del Panda pesa 1,5 GB. Y los lanzaron porque tienen sus valores en ese peso. Y hay unos grandes libros también que pesan mucho. Entonces depende de lo que ustedes, o sea, quién va a consumir su libro y bajo qué parámetros lo van a consumir. Ahí se van con el 1,5 GB o se van con 30 megas y lo van sobrepesando. O sea, no es que sea malo tener un libro digital, para nada, pero depende del mercado, depende de la salida que tenga y de cómo lo consumir. Conectividad va a afectar mucho en región. Una cosa es descargar 300 megas en Bogotá, otra muy distinta es descargarlo en tu región. Entonces, para los que lo tengan pensado con ese propósito, pues si bien el gobierno se supone que va con fibra óptica, ya van 700 municipios, Pero eso pues yo no sé cómo está eso, no sé cuál es la velocidad. Entonces, eso afecta. No, este país no es igual en todos los sitios, ¿cierto? Entonces, en cascos urbanos tendrá su valor ese megaje, pero en municipios va a ser un problema. El de Pombo, pues este libro complementa una página web que ya existía de Rafael Pombo, entonces cogimos fue las mismas, simplemente fue como un transfer de la lógica web de navegación vertical por scroll. Las animaciones en esa página web se activan con el scroll, a manera que uno va bajando estos globitos kind. Nosotros lo volvimos como unas capas que uno mueve y un mínimo de cositas que aparecen automáticamente para no sobrecargar digamos, el sistema. Y pues se lee en voz alta también. Ahorita, digamos, para cerrar eso, nuestro reto actual, estamos haciendo 3 libros más. El reto ahorita es o sea, llegarle a web, llegar a HipHop 3. En HipHop 3 hemos tenido toda suerte de alegrías y sorpresas también. Nos tocó casarnos directamente en HipHop 3, aunque es universal y te lo recibe cualquier, o sea, el punto HipHop 3 te lo va a recibir cualquier lector HipHop 3, no necesariamente garantiza que se te vea bien. Entonces, desde ya a nosotros nos tocó decidir con qué formatos y tabletas y dimensiones nos íbamos a casar directamente, porque si no íbamos a recibir la llamada que descargué el lector HipHop 3 marca tal y se me están desfasando las animaciones. Es demasiado amplio el espectro, entonces decidimos sencillamente ya acortar con qué formato nos vamos y va a correr. Hay una cosa muy chévere de HipHop 3, es que está corriendo karaoke y lo corre bien. O sea, está corriendo bien karaoke, entonces uno puede generar libros para niños para un formato universal que te va a correr karaoke y no simplemente irte con una fotico o un audio. Eso le da un gran valor en cuanto a la producción, porque siempre se estaba dando que era del área de los libros digitales grandes, pesados y de distribución por medio de app. Entonces eso es una gran ventaja. Y para el web, en este momento nos fuimos directamente con desarrollo en Flash. Todavía no hay o sea, la tecnología por lo menos que nosotros estábamos usando todavía no nos garantiza que si podemos sacarlo a app, lo podemos sacar a HipHop, también lo podemos sacar a web tipo HTML, no lo tenemos todavía. Entonces hay que ver que hay, obviamente en web se nos van a sacrificar ciertas cosas, seguramente. Entonces ya lo tenemos casado, el lector de karaoke seguramente no nos va a correr y de la misma manera que nos está corriendo en HipHop. Entonces es un de manera. Creo que lo otro ya de esto hemos hablado a lo largo de la charla: pruebas con lectores, pruebas con dispositivos, prueba y error, paciencia y
Preguntas y comentarios y todo. Por acá, si quieres, 1, 2, 3, 4.